Leonardo, gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Nos acabamos de enterar que es americanista, así que ya, sinceramente... Sí, eso ya estableció un sesgo. La mano fue un compromiso, nada más, nada más. Y está con nosotros Jonathan Ruiz, el director de Información Económica y de Negocios del Financiero. Jonathan, gracias por estar por acá esta noche. ¿Cómo estás? Bien, Risco. Qué gusto tenerte por acá. Igualmente. Híjole, a ver, aterricemos el tema del presupuesto. La verdad es que he visto que Leonardo se desveló el sábado y no estando en una fiesta, a pesar de que jugaba el domingo en América, para... Híjole, desmenuzar poco a poco lo que nos presentó el gobierno federal, lo que cayó en la Cámara de Diputados de presupuesto. Y me llamó mucho la atención lo mencionado hoy por Andrés Manuel López Obrador de que lee el Financiero. Exactamente, nos hizo publicidad. Cosa que, mire, ahí está. López Obrador diciendo en su conferencia matutina, ya leí el Financiero. Exactamente. Y dice que nos va a ir bien. Así que... Bueno, pues a ver, empecemos si quieres con el análisis económico, Jonathan. Cuéntanos un poco de lo que viste y de lo que tenemos ante el presupuesto presentado. Por principio, creo que es atinada, y no porque sea mi jefe, pero la columna de Enrique al decir que, digamos, hay calma, como lo mencionó él, da tranquilidad, pero no entusiasma, y es importante. Si nos remontamos, perdón que vaya un poco a la historia, pero si nos remontamos a 2016, 2017, pues establecíamos que iba a haber una crisis económica por el hecho de que Trump llegara a la presidencia. No se dio esa crisis. Y fuéramos al año pasado, a 2017, pensábamos que si llegaba, no pensábamos, quiero decir, mucha gente, analistas, pensaban que si llegaba López Obrador a la presidencia de la República podría haber una crisis económica. Y lo que estamos viendo, pues, es que al final, en lo grande, en lo macro, no pasó nada. ¿Sabes? Así. O sea, lo que estamos viendo creo que lo refleja muy bien el tipo de cambio, que se anticipó, digamos, a ciertos ajustes, a cierta inestabilidad, a cierta incertidumbre, y lo que vemos es que el tipo de cambio sigue alrededor de los 20 pesos, ¿no? Lo cual es un termómetro... Bastante razonable, y creo que para eso está justamente el tipo de cambio. Entonces, en términos generales, te podría decir que realmente no hay preocupación en el mercado, ¿no? Los bancos están diciendo, Banorte, JP Morgan están estableciendo que hay una razonable tranquilidad, digamos, que no ve ningún problema. Cuando empiezas a analizar el detalle te das cuenta de que sí hay una perspectiva de índole político muy, muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente el presidente que fue electo por la mayoría de los mexicanos está empezando a tomar decisiones justamente por los lados que había previsto desde sus campañas, ¿no? Veíamos, y con esto cierro para que Leonardo haga un comentario, ¿hacia dónde va el dinero? ¿Secretaría de Energía? Sí. ¿No? Y cuando dice Secretaría de Energía, que se multiplica por 11 el presupuesto, si es que se autoriza así por la Cámara de Diputados, estamos viendo que la Secretaría de Energía, que estará en Tabasco, ¿no? Básicamente porque eso es lo que dio la instrucción el sábado el presidente, pues recibirá dinero justamente para establecer ahí la política de refinación que ya no está en Pemex. Si se acuerdan, había una petrolera que se llama Pemex y que llevaba, entre otras actividades, refinación. Ahora ese encargo se lo hace a Rocío Nale, a quien le va a dar dos cosas. La Secretaría de Energía con un presupuesto 11 veces más grande para Tabasco y presupuesto para la refinería de Dos Bocas también en Tabasco. Entonces creo que está cumpliendo con su gente, creo que lo está haciendo bien en la medida en lo que se lo había solicitado su gente y creo que sí las decisiones son enteramente políticas. Enteramente políticas. Leonardo, tú te has, a través de Twitter hemos seguido particularmente tu línea de tiempo. ¿Qué es lo que más destacarías? Lo que te ha llamado la atención, ¿dónde hay carnita de este presupuesto presentado? Creo que lo más interesante es que, uno, el presupuesto crece, ¿no? La lógica de la austeridad republicana es solo para algunos rubros, solo para algunas áreas, pero el presupuesto en términos reales crece 6.1%. Es un crecimiento que no habíamos visto en años anteriores. Mira. Siempre había sido 3, 4%, este salta un poco más. Entonces, esa es la primera parte. La cobija se hace más grande, pero se les empieza a jalar a algunos y ahí es donde vemos que las universidades tienen menos presupuesto, se ha quitado a varias áreas estratégicas al mismo tiempo que se ha llevado una gran cantidad de presupuesto a cosas que no existían y que ahora van a tener mucho dinero, ¿no? Ya se mencionaba energía, pero el caso que sigue después, el segundo mejor beneficiado, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que el año pasado tenía un presupuesto de 4.300 millones de pesos y ahora va a tener un presupuesto de 43.000 millones de pesos. Uf. Es un incremento de 900%. ¿Por qué? Porque va a tener un programa del cual no sabemos nada, porque no se han hecho pilotos ni hay evaluaciones, pero va a ser uno de los programas estrella, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Y como ese, hay un montón de programas que lo que están haciendo es quitarle dinero a otras instituciones ya establecidas para hacer, digamos, la versión 4T
de esas instituciones. Porque hoy en la conferencia, por ejemplo, López Obrador dijo, no se le va a quitar dinero a las universidades, porque ahí está nuestro proyecto Universidades para el Bienestar Benito Juárez, ¿no? Las 100 universidades que se van a construir en el país, que van a tener 1,000 millones de pesos. Al mismo tiempo que a la UNAM, al POLI, al Colmex, a la UAM, se les quitaron 1,700 millones de pesos. Entonces, están pasando estas dos cosas de manera muy interesante. Se les quita el dinero a los centros de investigación en las universidades para darlas a la versión López Obradorista de los programas sociales, de la educación, de lo que tiene que ser el trabajo, de lo que tiene que ser las pensiones. Entonces, esa es la primera parte que a mí me parece muy interesante porque pues, refleja una especie de manotazo político en la mesa para decir, este presupuesto va a reflejar lo que yo quiero. Me llama mucho la atención, Sí, no sé si adelante. lo notaron, quién defendió a la universidad. Hace un momento pasaste el video. Sí. Fueron políticos de oposición, los que estaban en defensa de la autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Me llama la atención porque si esto hubiera ocurrido en el sexenio pasado, yo quisiera ver qué hubiera pasado en la UNAM el día en que Peña Nieto hubiera propuesto una reducción en los ingresos de la UNAM. ¿Qué estaríamos viendo esta noche afuera de CEU? No sé, traten de poner esa imagen, ¿no? Entonces, cuando estás viendo que eso no está pasando a las afueras de CEU, sino entre políticos, te das cuenta de que Andrés Manuel conoce muy bien a la población mexicana. Tienes ¿sabes? razón. Tienes Entonces, razón. lo Bueno, que él está viendo, y lo dijeron en el programa pasado, en el programa de Al Cierre, decían, está planeando una división que ha sido, eso no es mío, les podemos citar al señor Pablo Iriarte en ese sentido, de que está planeando una división de la gente. ¿Por qué? Porque la gente que está fuera de la UNAM, pues va a defender evidentemente ese ingreso adicional que va a tener, ¿no? Y no habrá quien, pues, en la UNAM defienda esa postura desde la contraparte, porque, pues, esto en ánimo de no Qué interesante. hacer espavientos, en fin. Pero bueno, ahí está la anotación solamente sobre este punto tan fundamental que es la UNAM, algo tan sensible, ¿no? Claro, y creo que también es interesante esta parte de la división porque lo que nos va a dar este presupuesto va a ser resultados inmediatos para las clientelas o para los votantes de López Obrador. ¿Por qué? Porque no solamente es ese programa de los jóvenes, sino que las pensiones para adultos mayores antes tenían un presupuesto de 40,000 millones de pesos, que eso es lo que tenían, y ahora sube hasta 100,000 millones de pesos. Es un incremento de 60,000 millones de pesos que a partir de que se apruebe el presupuesto, al siguiente mes le va a llegar el doble de pensión a todas las personas mayores de la edad que se ha establecido. Entonces, tiene un cálculo político muy preciso este presupuesto que va a dar resultados inmediatos para solidificar las mayorías que tiene Andrés Manuel López Obrador y el respaldo popular. Jonathan. Sí, o sea, realmente lo que empezamos a ver es pues la frase contundente de Andrés Manuel durante sus campañas previas de al diablo las instituciones, ¿no? No es que esté ¿por qué? mandándolas al diablo exactamente, no. Lo que sí había una crítica contundente por parte de un candidato presidencial a las instituciones, que estamos viendo en este momento disminuidas con, digamos, una reducción en su capital, particularmente las instituciones que se han visto afectadas en este momento. Me llama la atención tampoco ver gente, digamos, defendiendo en este momento a la Semarnat. Y vuelvo a la UNAM. La UNAM, algo pasó en la historia de la UNAM que no obtiene en este momento la defensa social, que no la vamos a ver esta semana. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mal la UNAM para que no salga la gente a defenderla? ¿Qué hizo mal Porque la saca un Secretaría? comunicado, de manera oficial, la Universidad Exactamente. Nacional Autónoma de México saca desde el día de ayer, yo creo Bien. que es la primera institución que levanta la voz, que levanta la mano y dice, nos parece injusto, nos parece sorpresivo esta reducción de casi el 6%. Claro, y hay otros programas que también se están viendo afectados y que resulta interesante ver por qué no está saltando la gente. Uno de los que también me llama mucho la atención, Prospera. Prospera, que es uno de los programas de más larga data, para este nuevo presupuesto, plantea por primera vez una reducción de 19.7% en su presupuesto. Se le van a quitar alrededor de 18,000 millones de pesos al programa social más importante de los últimos 20 años para que ese mismo dinero regrese, pero por la vía de las otras instituciones. Digamos que trata de rebasar a las propias instituciones que existen por la izquierda con una nueva cara, con los mismos recursos. Claro.
Sí, y está repartiendo dinero. Hoy lo que estamos enterándonos también es que habrá un incremento en el salario mínimo en la frontera, ¿no? Que en el presupuesto no se incluyó la reducción del IVA en la frontera, no se incluyó en el presupuesto, pero sí en los criterios generales, digamos, esta parte, este librote que describe cómo está la economía y hacia dónde puede dirigirse, ahí se incluye como, digamos, como para ver si dentro de la discusión pudiera colarse algo en ese sentido, disminuir el IVA al 8% en la frontera. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es una redefinición de hacia dónde se van los recursos, quitándoselas de las oficinas y pasándoselo directamente a la gente, ¿no? Eso es, evidentemente, un capital político extraordinario para el presidente. ¿Seguridad, Leonardo? ¿Tienes algunos registros? Pues seguridad, lo que refleja el presupuesto es el mismo discurso. No hay recursos para las instituciones policiales, pero sí hay un incremento significativo para la Secretaría de Defensa. De hecho, de todos los ramos del Poder Ejecutivo, solamente 6 se vieron beneficiados. Defensa es uno de ellos, Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ni siquiera Educación tiene aumento, Educación tiene una reducción. Y creo que también resulta interesante que hay otras áreas que son sensibles para la función pública y que van a tener menos presupuesto y nadie la está defendiendo. Al CONACYT le van a quitar 12% de su presupuesto, la Secretaría de la Función Pública va a perder un porcentaje similar, la Fiscalía General de la República, que es la encargada de perseguir delitos, también tiene recortes. En fin, hay un montón de frentes que están abiertos y también desafortunadamente creo que de aquí a 2 semanas, que es cuando se va a aprobar, pues va a ser difícil que todos esos fuegos puedan apagarse porque hay demasiados frentes abiertos. Bueno, me preocupa que no hay incentivo a la inversión. O sea, la inversión ha estado deteriorada en los últimos años, esto no es nuevo, no es por Andrés Manuel, viene floja desde hace años y es porque se han generado incertidumbre para el inversionista desde hace 2 o 3 años, empezando por Trump y muchos otros elementos. Me preocupa que no haya en este momento un incentivo a decir, más allá de lo que pueda invertir el Estado, que los empresarios apuesten su dinero por México. Eso me preocupa, que no haya dado alguna señal, digamos, de beneficios fiscales para quien lo haga. ¿Por qué me preocupa? Porque se necesita ese dinero, esa inversión en centros comerciales, en hospitales privados, digamos, en una serie de empresas y fábricas que podrían dar empleo a la sociedad, que no se han dado en el volumen que necesitamos. Y por tanto, lo mismo que predice el mismo presupuesto, vamos a seguir en nuestro 2%, esta mediocre maldición que hemos tenido de los últimos años, de no crecer más allá de ese porcentaje, ¿no? Entonces, en el primer año de López Obrador no se prevé un crecimiento muy lejano del 2%. A ver, me parece que llegamos a esta conclusión en el tema de, es un presupuesto tremendamente politizado. ¿No había habido un presupuesto así previamente, tal vez con un carácter más político por parte de Peña Nieto, por parte del propio Calderón, o es la primera vez que de verdad se palpa de alguna manera y es tan clara pues estas divisiones políticas y este convencimiento a través de las bases, etcétera? Jonathan, te paso la palabra. La verdad es que es un poco difícil determinar si hubo en el pasado una politización tan fuerte como la que tiene este presupuesto. Pero déjame darte una idea. En los presupuestos pasados se ignoró lo que estaba pasando en todo el Golfo de México. Se le redujeron recursos a Pemex, se le redujeron recursos a las instituciones que pudieron haber dado empleo en toda la costa del Golfo, estoy hablando de Veracruz, de Tabasco y de Campeche, y se abandonó esa región a su suerte económicamente. Campeche tiene ya, que serán 5 o 6 años en una reducción económica tremenda, lo mismo está pasando con Tabasco, Veracruz está en un estancamiento terrible, Chiapas va para abajo también. Entonces, creo yo pues que de haberse preocupado políticamente por obtener votos o por otra circunstancia, lo habrían hecho. Creo que más bien respondieron a deseos tecnócratas de mantener una calificación crediticia aceptable y sacrificaron en esa circunstancia a la población de esa región, por darte un ejemplo, ¿no? ¿Es una sacudida, Leonardo, esto? Yo creo que es una sacudida por la forma en la que se presenta, porque los presupuestos anteriores, pues recordarás cuando hablamos la primera vez del libro que escribí hace 2 años, sí. En años anteriores hasta 20% del presupuesto se llevaba a otro lado, pero era durante el ejercicio del gasto, por esta cosa de que se permiten las adecuaciones presupuestarias. Entonces, el presupuesto acababa de un modo muy diferente, pero pasaba, digamos, que por la puerta de atrás y no había una discusión tan acalorada porque pues, nadie revisaba la cuenta pública, nadie se metía esos números. Creo que lo que tenemos ahora es un gobierno que está aventando por delante las cartas, y por eso está generando esta reacción. Y creo que también eso es bueno porque yo no recuerdo una politización y una discusión tan intensa sobre un proyecto de presupuesto de la Federación. Usualmente esas eran bolas rápidas que nos pasaban y de repente nada más veíamos una sesión maratónica y ya no nos enterábamos de qué había pasado. Entonces,
creo que es una combinación de esas dos cosas por lo cual sí es diferente, pero en años anteriores también se hacían cambios y cambios bastante drásticos. Otro de los temas, y con esto cerramos el tema de la publicidad, el cual, bueno, pues hoy el diario Reforma amanece con la nota, piden 53% más para publicidad, en donde dice, bueno, pasaron de 2.338 millones del año pasado a 3.579 millones. Y el maestro Quintana hacía un apunte muy interesante que era, hay que revisar lo presupuestado y lo ejercido. O sea, hay que ver eso, porque esa es, creo que la diferencia particularmente con medios de comunicación. Leonardo. Claro, ahorita al cierre del tercer trimestre, que son los últimos datos que tenemos, el gasto ya se estaba acercando a los 8,000 millones de pesos, cuando estaba presupuestado en 2. Aquí es una cosa bien interesante porque si bien la defensa de Morena es cierta de que se va a reducir a la mitad, resulta contraintuitivo que se reduce aumentando lo que se había presupuestado el año anterior. Y esto es porque están legitimando en cierto sentido esta reasignación presupuestal. Yo al menos sigo un poco preocupado porque si bien es una cantidad menor respecto a la real, pues ese es el piso y no se han cambiado las reglas para que a lo largo del año eso pueda incrementarse si no estamos al pendiente de eso y si no se cambian las reglas que lo permiten actualmente. Sí, para no complicarlo demasiado, sí podría darse una reducción si respetan el presupuesto. ¿No? Exacto. Bajaría a la mitad. Claro. ¿No? La cosa es que respeten el presupuesto. Eso hace mucho que no pasa en los gobiernos de México y terminan gastando más o inclusive menos en algunas dependencias, tómala o déjala, dependiendo de la dependencia que consideres, y no se respeta el presupuesto como se previó. Entonces, si lo respetan, sí le habrán bajado. Jonathan, rápidamente para cerrar, no te puedo despedir sin un comentario del Tren Maya. Sé que has estado de cerca, andas por allá. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Fíjate que curiosamente pueden ir ustedes a su puesto de periódicos y hoy, van a encontrar ahí la revista Business Week, que es de esta casa editorial, y ahí traemos ya la ruta fotografiada, está en nuestro sitio, también pueden ir al Financiero y van a encontrar la ruta tal y como está ahora. Pueden encontrar exactamente cómo están las vías en este momento, abandonadas muchas de ellas, y otra ruta que es la de Calakmul, que es donde creo que puede encontrar un enfrentamiento mayor de la sociedad, porque es realmente una selva. Entonces, ahí sí, bueno, lo único que hay son pájaros y changos, ¿no? Y jaguares. Y Sí, si tienes mala suerte, ¿verdad? Y si no, corres rápido. Pero efectivamente, entonces yo no me imagino ahí pasando toneladas de metal que al final de cuentas van a romper ese ecosistema. En cualquier caso, hay dinero, empieza, el proyecto, no está claro si empieza por Campeche o si empieza por qué zona, pero evidentemente habrá dinero porque hay también un interés político muy grande, ¿no? Pues el día de mañana escribo justamente eso, se llama el Tren Fantasma. ¿Y por qué le pongo así? Porque hoy por hoy no contamos con ningún proyecto ejecutivo del proyecto, o sea, del Tren Maya. No hay un proyecto de impacto ambiental tampoco en la mesa. Bueno, hay permiso sagrado. Sí. Exacto. Hay permiso sagrado, lo que tenemos es una página de internet con 8 PowerPoints y un permiso ya por parte de la tierra de algo que no sabemos si tiene pies o cabeza. Ya tiene videos, hay varios videos promocionales. Hay varios videos promocionales también y hechos en caricatura. Correcto. No saben cómo le agradezco a Jonathan Ruiz. Gracias por estar por acá, siempre es un placer hablar contigo. De verdad, Jonathan, lo tienen que leer en las páginas del Financiero y tienen que seguir el trabajo de Leonardo Núñez en las páginas y en los trabajos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por el análisis y la lectura. Gracias, de verdad. Bueno,